Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, antes que nada. Y para nosotros efectivamente es un gusto el poder estar aquí tratando este tipo de temas que resultan tan interesantes y que hemos seleccionado dentro del ciclo Forjadores del Estado Mexicano para conmemorar lo que son 200 años de la consumación de nuestra guerra de independencia, es decir, 200 años ya de una vida independiente. Aquí los temas históricos que venimos comentando en Bohemia Yus en modo alguno buscan establecer algún tipo de polémica, algún tipo de tendencia. Tratamos nosotros de ser lo más objetivo posibles al presentar estos temas, sobre todo enfocados a lo que es la construcción y la consolidación, en este caso, del Estado mexicano. Un fenómeno que es necesario entender y por eso es que nos hemos ido a sus raíces a lo largo de este año, tratando de seguir una secuencia histórica de diversos acontecimientos y también de diversos personajes que nos llevan precisamente a esa consolidación. Agradecemos la presencia de ustedes aquí en plataforma Zoom, a los amigos de Facebook, y nos da de verdad mucho gusto que nos sigan personas de distintos lugares. Vemos aquí de verdad con mucho gusto que hay abogados, amigos que nos siguen de Sinaloa, del estado de Querétaro, del estado de Jalisco. El día de ayer tuvimos una persona de la hermana República de Guatemala. En fin, cada vez va creciendo más este grupo de trabajo y esto de verdad pues nos da muchísimo gusto para tratar de llegar a esa finalidad que nos hemos planteado como grupo de trabajo, que es el crear una cultura jurídica. En ese sentido, entonces, sean ustedes bienvenidos y comenzamos entonces a platicar acerca de el por qué este tema de los grandes juristas. Bien, no utilizamos aquí, primeramente en cuanto al título, la denominación abogados, la denominación licenciados en derecho. Hemos querido ir nosotros a un concepto que es más profundo, que es más vasto, que es más amplio y que es precisamente el de juristas. ¿Por qué? México no sería lo que es ni como país ni como Estado si no hubieran intervenido a lo largo de estos 200 años, incluso más tiempo atrás, todo lo que fue guerra de independencia, los primeros intentos que hubo de consolidar en este caso nuestra soberanía, no sería tal sin la intervención de estos grandes juristas. Vamos a hablar de varios de ellos. Obviamente no podemos abarcar a todos. Y como se comentó al principio, de la manera más objetiva posible. Sé que hay aquí personajes que por su posición ideológica, por la bandera que representaron respecto de uno u otro partido o corriente ideológica, pudieran entonces tener algún aspecto controvertido. Sin embargo, vamos a presentarlo de la mejor manera, de una manera objetiva, para destacar y resaltar esa gran aportación de ellos a la consolidación del Estado mexicano. Entonces, en este orden de ideas, pasemos primeramente a establecer qué entendemos por juristas, por qué hablamos nosotros de ello. Bien, uno de tantos conceptos de jurista es quien profesa la ciencia del derecho. También, por supuesto, se otorga este nombre al abogado, al licenciado en derecho, al letrado. Se les designa con este nombre, el nombre de juristas. Sin embargo, aquí hay que destacar la importancia que tiene el profundizar en el conocimiento de una ciencia. Uno cursa la carrera de derecho, la licenciatura en derecho,
Tradicionalmente eran 5 años, ahora hay instituciones educativas que nos permiten hacerlo en menos tiempo, pero hay una experiencia que yo creo que a todos nos ha sucedido. Concluimos estos estudios, obtenemos el título correspondiente y repetimos a lo mejor aquella frase famosa de que yo solo sé que no sé nada. Sale uno muchas veces con más dudas que conocimiento. Por eso es que además de estos años de estudiar la carrera, debemos ir consolidando ese aprendizaje, ese conocimiento a través de nuestra vivencia personal y profesional. Entonces, tenemos aquí que en base a ello y a lo largo de nuestra historia patria, han surgido innumerables juristas que han contribuido a la consolidación del Estado mexicano. Sin embargo, y al ser el derecho una ciencia, debemos distinguir a qué área específica contribuyó cada uno de nuestros personajes que vamos a comentar a continuación. Es decir, y adelantándome un poquitito en lo que va a ser el desarrollo de la plática, dentro de los grandes juristas vamos a encontrar estadistas, que viene precisamente en relación con el tema, forjadores del Estado mexicano. Pero encontraremos también, en este caso, diplomáticos. Hablaremos también de todos aquellos que aportaron al sistema federal y también a la democracia. Hablaremos del tema docente y de investigación. Es decir, al ser el derecho una ciencia, va a tener todas estas áreas que hacen del derecho un conjunto, un todo. Pero es importante entonces ir destacando en qué área contribuyeron estos personajes que vamos a ir entonces comentando, todos aquellos que han aportado su granito de arena para la consolidación de este Estado en base a diferentes frentes de batalla. No solamente el bélico, sino aquí hablamos del aspecto intelectual, del aspecto del conocimiento de la ciencia del derecho y su aportación en la consolidación de este gran Estado al cual todos nosotros formamos parte como población que somos. Bien, en relación a ello y reforzando un poquitito este comentario, hacemos entonces esta aclaración pertinente. Si bien hablaremos de distintos personajes cuyas aportaciones han contribuido a la consolidación del Estado mexicano, no menos cierto es que hay muchos brillantes letrados que no se mencionan en esta relatoría, ya sea por falta de espacio o bien tenemos el caso, y esto es algo muy importante que quiero destacar, tenemos el caso de aquel maestro favorito que tuvimos en la carrera, aquel con el cual establecimos una gran empatía, aquel del cual pudimos aprender, aquel del cual disfrutábamos su cátedra, hacíamos las preguntas, los cuestionamientos. Creo que todos podemos tener en mente, por lo menos a una persona, a quien le vamos a estar eternamente agradecido por ese conocimiento. Sea en este caso ese maestro favorito, bien sea también el colega de nosotros que sin ser reconocido por la historia nacional, fue determinante en nuestra formación profesional y cuyo recuerdo mantendremos siempre vigente. Entonces, hablamos de los famosos, pero también de aquellos que sin ser famosos han escrito su historia, han escrito sus mensajes en nuestro corazón, en nuestro intelecto. En ese sentido, yo de verdad recuerdo con tanto gusto cómo las mejores clases de derecho que tuve no fueron necesariamente dentro del aula. Algunos compañeros junto conmigo terminaba la clase, abordábamos al maestro,
estábamos en una posición económica limitada, al fin y al cabo estudiantes, y más aún de una universidad pública, y nos dirigíamos al maestro: maestro, ¿nos permite invitarle un café? ¿Podríamos seguir platicando con usted? Quisiéramos seguir abrevando, quisiéramos seguir profundizando en ese conocimiento tan profundo que usted nos ha dejado en esta clase. Y a lo mejor no teníamos para invitarle algo más allá del café, pero créanme que fueron momentos inolvidables y creo que cada uno de ustedes pues puede tener experiencias similares. En la escuela, a lo mejor un jefe que tuvimos en el trabajo, a lo mejor ese compañero de trabajo que ha sido también fundamental en nuestra formación. Hecho este comentario, entonces tenemos una primera categoría: los estadistas. No sé si pudiéramos regresar al anterior, de favor, para señalar nosotros qué entendemos por estadista y a qué personajes son a los que vamos a comentar. Aquí decimos nosotros que es difícil determinar a quién se le puede calificar como tal, ya que el Estado, como elemento aglutinante del gobierno, del territorio y de la población, es también complicado de definir. Veamos a tantos y tantos autores de derecho constitucional que todavía no se ponen de acuerdo en un concepto común acerca de lo que es el Estado. Sin embargo, aquella persona con visión acerca del rumbo que debe seguir el Estado a lo largo del tiempo y del espacio es a quien podemos considerar como estadista. Por ello, vamos a hacer mención de algunos grandes estadistas, terminando con este comentario de introducción. Hoy en día, nuestro país de verdad requiere de hombres de Estado. Aquí es triste ver que durante lo que fue el siglo XX tuvimos como hombres de Estado, digo, podemos aumentar o disminuir el número de personas, desde luego a don Venustiano Carranza y su aportación, la Constitución del 17, a Plutarco Elías Calles en la consolidación de instituciones, al general Lázaro Cárdenas en todo ese aspecto social que consolida al Estado mexicano, y después entramos en una era de gran vacío. Hemos tenido gobernantes, nunca hemos carecido de ellos, pero con visión de Estado y salvo la mejor opinión de cada uno de ustedes, creo que estamos ávidos de tener hombres de Estado, hombres con una visión futura, personas que luchen por consolidar ese Estado del que tanto estamos comentando. Bien, a nivel cronológico, entonces, pues vamos a tener a los siguientes personajes que traemos a nuestra plática. En primer lugar, y dentro de lo que es todavía la etapa de guerra de independencia, sin que ésta se haya aún consolidado, tenemos a don Ignacio López Rayón, nacido en el hoy pueblo mágico de Tlalpujahua, estado de Michoacán, y quien a través de los puntos constitucionales conocidos como puntos de rayón, establece todos los preparativos, todo eso inherente a lo que va a ser el trabajo de lo que va a ser el Congreso Constituyente, el Congreso de Anáhuac, que da como resultado la Constitución de Apatzingán, dentro precisamente de lo que es la intervención del siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón, en lo que es la guerra de independencia. Son entonces antecedentes de los sentimientos de la nación de la Constitución de Apatzingán, conocidos como puntos constitucionales de rayón, que tratan ya de establecer una estructura de lo que debe ser el Estado mexicano. Contemporáneo de Rayón tenemos el caso de don Andrés Quintana Roo,
quien junto con su esposa, doña Leona Vicario, de quien tuvimos ya una plática también aquí en Bohemia Yus, cuando hablamos de las forjadoras del Estado mexicano, hablamos de su obra y sabemos que es reconocida como dulcísima y benemérita madre de la patria. Bien, Quintana Roo con Rayón contribuyen precisamente en ese establecimiento de los puntos constitucionales. Cosa curiosa, don Andrés Quintana Roo y doña Leona Vicario se casan en Tlalpujagua, el pueblo de donde es originario, de donde fue originario don Ignacio López Rayón. Todo eso entonces lo va a aglutinar don José María Morelos y Pavón en lo que va a ser ese Congreso Constituyente, el Congreso de Anáhuac o Congreso de Chilpancingo, que da lugar a la Constitución de Apatzingán. Comentario: la Constitución de Apatzingán nunca entra en vigor. Se da todavía en tiempos de la insurgencia y no llega a entrar en vigor. Bien, siguiendo en los estadistas, tenemos una persona que pudiéramos encontrar o englobar en varios aspectos. Como estadista, como precursor y forjador del juicio de amparo, también como consolidador del Estado federal. Me refiero nada más y nada menos que a don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, conocido normalmente como don Manuel Crescencio Rejón. En este caso, jurista yucateco, quien además de ser considerado el padre del juicio de amparo, participó como miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales en el proyecto de creación para la Constitución de 1824. Esta aportación en esta Comisión de Puntos Constitucionales es antes de lo que va a ser la propuesta de un juicio de amparo. Y también cabe destacar lo siguiente: cuando participe en esta constitución, en esta Comisión de Puntos Constitucionales, contaba con 25 años de edad. Era sumamente joven. En ese sentido, y gracias a su gestión, el derecho positivo mexicano también va a establecer, a partir del siglo XIX, en el caso primero de la Constitución para el Estado de Yucatán, un juicio al que puedan recurrir los particulares para defenderse de los actos de autoridad que violan, en este caso y en aquel momento, esas garantías individuales como derechos fundamentales de las personas. Esto se dio en el año de 1841. Se da en la Constitución para el Estado de Yucatán, pero se establece ya la base de ese medio de protección, combinado con un apotegma que vamos a comentar un poquito más adelante, pero tenemos entonces ya el surgimiento de esa acción por parte del particular, a quien hoy conocemos como quejoso, como impetrante o como justiciable, y que da lugar precisamente al juicio de amparo. Primero entonces participa dentro de lo que es esa Comisión de Puntos Constitucionales, defiende la autonomía e independencia del Poder Judicial, ya que se pensaba erróneamente que el Poder Judicial derivaba del Poder Ejecutivo, y él defendió lo contrario, deriva del pueblo. A partir entonces también de ello, pues establece esta institución del juicio de amparo. Y comentario importante: es el primero en utilizar el término corte. Antes se hablaba de tribunales. Él establece nuestro Tribunal Supremo denominándole corte. Entonces, grandes aportaciones de don Manuel Crescencio Rejón. Fue hasta el año de 1960 cuando se pone un busto en la Suprema Corte de Justicia de él.
El hecho de que su aportación al juicio de amparo haya sido en el plano regional, en concreto su estado natal, Yucatán, de alguna manera limitó o provocó el que no se le reconociera plenamente el carácter de padre del juicio de amparo. Bien, continuando con los estadistas, obviamente no podemos dejar de mencionar a don Benito Pablo Juárez García, integérrimo patricio y benemérito de las Américas, nacido en aquel pintoresco pueblo de San Pablo Guelatao, estado de Oaxaca, en la región zapoteca de este estado, quien con su contribución a las leyes de reforma y a la Constitución de 1857 reafirma la soberanía e independencia nacional y va a sentar las bases para las instituciones del Estado moderno mexicano. Varios comentarios pueden surgir en torno aquí a la figura de don Benito Juárez. Dentro de todo lo que son las efemérides que hay en nuestro país y el reconocimiento de fechas importantes, hay una que debería ser día de descanso obligatorio, fiesta nacional, y me refiero al 15 de julio de 1867, cuando después del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, don Benito Juárez hace su entrada triunfal a la Ciudad de México. Ahí se reafirma nuevamente nuestra independencia nacional, se reafirma nuevamente nuestra soberanía. Los tiempos de don Benito Juárez son tiempos difíciles. Por una parte, establecer aquí o tratar de conciliar las diferencias entre conservadores y liberales. Tratar de combatir también la hegemonía de la Iglesia Católica como cuerpo místico, pero que poseía el mayor porcentaje de tierras en nuestro país, la riqueza de manos muertas. Una riqueza que no generaba, en este caso, riqueza que se mantenía improductiva y que por lo tanto, pues no daba lugar al cobro de contribuciones. El haber repelido el ataque de los franceses y después el imperio fallido de Maximiliano de Habsburgo. Hay que destacar entonces en don Benito ese hombre tenaz que hasta los 10 años de edad solo hablaba el zapoteco, que se fue caminando desde su natal San Pablo Guelatao al haber quedado huérfano, llega a la ciudad de Oaxaca, ese trayecto lo hace caminando, solicita trabajo como mozo en casa de don Antonio Maza, y al decir don Antonio Maza, pues estoy indicando algo bien importante. Don Benito se casó con la hija del patrón. Pensar en la mitad del siglo XIX, con todas esas costumbres tan arraigadas, con toda esa diferencia clasista en nuestra provincia, él tuvo, en este caso, ese carácter, ese temple, que además de ser un gran estadista, un gran abogado, se casa con la hija del patrón. A la postre también una gran mujer, doña Margarita Maza de Juárez, de quien nos ocupamos también en aquella conferencia que hicimos en el entorno del Día Internacional de la Mujer respecto de las grandes forjadoras del Estado mexicano. Entonces, nuestro recuerdo, nuestro reconocimiento para ese gran mexicano, para ese gran forjador del Estado mexicano, recordando que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, y ahí está don Benito Juárez por siempre y para siempre. Bien, de los estadistas vamos nosotros a los diplomáticos. Bien, quizá ustedes, estimados amigos, colegas todos, amigos, se hagan la pregunta, bueno, ¿y aquí por qué los diplomáticos? ¿Qué tienen que ver los diplomáticos? La gestión como representantes del Estado mexicano ante otros estados es algo fundamental.
Y esa gestión diplomática ayuda a consolidar la independencia, a reafirmar la independencia y la soberanía. Por eso es que vamos a señalar aquí, vamos a mencionar algunos personajes forjadores del Estado mexicano, juristas, pero dentro de lo que es el campo diplomático. ¿Qué entendemos por diplomático? Un diplomático es un servidor público, sea de carrera o por designación política, que ejerce la representación del Estado en las relaciones internacionales. Así es que encontramos en el campo diplomático a diversos personajes que mediante sus gestiones en materia exterior reafirmaron la existencia y soberanía de nuestro país. México no sería lo que es sin la participación de estos diplomáticos que vamos a comentar a continuación. En primer lugar, y todavía en tiempos de lo que es la Guerra de Independencia, tenemos aquí a don Miguel Ramos Arizpe, originario del estado de Coahuila, del cual nos ocupamos también ya en una de las pláticas de Bohemia Yus, y cuya aportación histórica, a diferencia de otros próceres de nuestra historia, no fue a través de los hechos de armas, aun cuando estamos en esa etapa de 1810 a 1821 que se conoce como Guerra de Independencia. Su aportación es a nivel parlamentario. ¿Y esto cómo se da? Primero, como diputado y representante ante las Cortes de Cádiz. Esta Constitución de Cádiz, que se promulga en el año de 1812 en esta ciudad portuaria de España, Cádiz al sur de la península ibérica, y él va representando no a nuestro país, todavía no hay una consolidación de la independencia, pero sí como un diputado provincial, participando en esta Constitución de Cádiz, que hay que decirlo, fue una constitución liberal, una constitución que históricamente es conocida como la PEPA, ya que se promulga un 19 de marzo de 1812, día de San José, y por ello entonces este nombre simplemente lo hago como un comentario de la PEPA. Pero lo cierto es que don Miguel pide entonces una mayor representación de las provincias en ese Congreso y en toda la actividad del Reino Español todavía. Posterior a ello, y ya en el tiempo del México independiente, es presidente de la comisión encargada de la redacción del proyecto constitucional que abarca de 1823 a 1824 y nos lega la primera constitución del México independiente, la Constitución Federal de 18, promulgada en 1824 y que da lugar a la República Mexicana con nuestro primer presidente, don Miguel Fernández Félix, a la postre Guadalupe Victoria. Entonces ahí está esa aportación de don Miguel Ramos Arizpe, que trabaja también de manera conjunta con el ya comentado Manuel Crescencio Rejón en todo lo que fueron los puntos constitucionales. La parte toral, la parte fundamental de cualquier constitución. Bien, en el tema de los diplomáticos todavía, destacar el caso de don Manuel Doblado, originario del estado de Guanajuato. Él se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores con don Benito Juárez. Negoció con los representantes de la alianza tripartita conformados por España, Francia e Inglaterra, quienes exigían el pago de sus créditos habiendo tomado los puertos de Veracruz y Tampico. Realizó y firmó los tratados de la Soledad. Era inminente que además de Francia nos invadiera España, nos invadiera Inglaterra. Él lleva a cabo esa gestión diplomática para evitar entonces esa invasión, cuyo resultado quizá hubiera sido de dimensiones catastróficas. Entonces, en este sentido,
evita esa invasión y promueve también el reconocimiento de estos países a México como país independiente. Entonces, no nada más es promulgar una independencia, es consolidarla y es que el conjunto de estados, me refiero a los países, reconozcan al nuevo estado, al estado mexicano. Entonces, ahí está también esta aportación de don Manuel Doblado. Los forjadores del Poder Judicial. Y es esta categoría donde también entraría perfectamente don Manuel Crescencio Rejón, pero preferimos ubicarlo dentro de los grandes estadistas con ese mérito sin parangones que es la creación del juicio de amparo. Y a nivel del amparo y como forjadores del Poder Judicial, tenemos primeramente a don Mariano Otero, jurista jalisciense que junto con su coterráneo, don Ignacio Luis Vallarta, y el ya mencionado Manuel Crescencio Rejón, crean las bases para el juicio de amparo a partir de la apotegma de don José María Morelos y Pavo. No sé si ustedes, aquellos sobre todo que son postulantes, que son litigantes, al ir a cualquier recinto del Poder Judicial Federal, sea juzgado de distrito, sea tribunal unitario de circuito, sea tribunal colegiado de circuito, sea la misma Suprema Corte de Justicia, se haya percatado de este apotegma que como placa está generalmente a la entrada de estos recintos. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare contra el arbitrario. Apotegma del Poder Judicial promulgado por don José María Morelos en el año de 1815 en la población de Ario de Rosales en el estado de Michoacán. De ahí que a esta población se le conozca como Ario de Rosales, cuna del Poder Judicial. Entonces, quizá el primer antecedente que lleva en este caso a don Manuel Crescencio Rejón a establecerlo ya como institución. En el caso de don Mariano Otero se le atribuye el principio de relatividad en el amparo o fórmula Otero, que la ejecutoria de amparo, cuando éste se otorga, cuando éste se concede, beneficie solamente al justiciable, al quejoso, que no sea de carácter general, sino solamente a esa parte impetrante del juicio de garantías. Y en el caso de don Ignacio Luis Vallarta, el que en el amparo se abstiene cuidadosamente de pronunciarse el Poder Judicial en ningún sentido contra la ley constitucional, limitándose a amparar al quejoso contra el acto reclamado, así sea por el fundamento de ser contrario a la Constitución. Hay que entender, sobre todo en el comentario de Vallarta, la dimensión histórica del mismo. Yo sé que si analizamos cuidadosamente esto, cualquiera de ustedes, estimados amigos, podría decir, oye, pero hoy en día y sobre todo con la reforma constitucional de 2011, pues sabemos que ya hay un control difuso para todo integrante del Poder Judicial, sea local o federal. Ya se puede pronunciar cualquier juez respecto de alguna norma que considere inconstitucional y que de ahí venga el control difuso. Y también en este caso la intervención de la Corte respecto de la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma. Sí, pero esto se da en 2011. La aportación de Otero es en la segunda mitad de Vallarta, en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso comentaba yo al principio de esta charla que hay que entender a cada uno de estos personajes en su tiempo y en su lugar. Por eso destacamos esta aportación, aunque hoy en día el sentido
de la declaración de inconstitucionalidad de una norma tenga una dimensión totalmente distinta. Ambos son jaliscienses y en la ciudad de Guadalajara, allá por el rumbo de la Minerva, por el rumbo de López Mateos, pues está la avenida Vallarta y está también la avenida Mariano Otero. En el caso de don Manuel Crescencio Rejón, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida en Yucatán lleva también su nombre. Hablábamos de don Benito Juárez y el aeropuerto de la ciudad capital de nuestro país es el aeropuerto Benito Juárez y sigue todavía en funcionamiento. El tema de la docencia y de la investigación. Aquí quiero hacer también este comentario. Hablamos por una parte de la docencia, de ese intento que hacemos varios por transmitir un conocimiento jurídico. Bien, pero un paso más allá de la docencia se da en el tema de la investigación. Hoy en día, y perdón por el comentario que voy a realizar, lo hago a nivel general, muchas instituciones de educación superior toman el nombre de universidad y nuestro país está plagado de universidades y sobre todo me refiero a muchas de carácter privado, no a todas, insisto, no es un ataque. Pero para que una universidad pueda considerarse tal, debe contribuir a la creación del conocimiento. Es decir, contar con un área de investigación, contar con investigadores profesionales, sean de medio tiempo, sean de tiempo completo, precisamente para la construcción del conocimiento jurídico. Para mí y para muchos, universidad es aquella institución educativa a nivel superior que cuenta con un área de investigación en todas y cada una de las carreras que se imparte. Por eso entonces hago este señalamiento y vamos a mencionar aquí también algunos personajes interesantes. Hacemos este comentario. El producto de la investigación se traduce en el acervo científico y didáctico que hacen del conocimiento jurídico algo perenne, algo que permanece en el tiempo y en el espacio, las obras que son creadas para el porvenir. Y citamos aquí como un gran aglutinador de todas estas características o cualidades a don Rafael Rojina Villegas, quien además de haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó lo que a la fecha sigue siendo la máxima obra doctrinaria que se conoce en materia civil. Toda esa compilación, toda esa obra de don Rafael Rojina Villegas permanece perenne. ¿Qué destacamos en este jurista? Que siendo ministro de la Corte, máxima jerarquía en el ámbito de la judicatura, haya sido además docente, escritor y denominado como, en este caso, maestro emérito de esta universidad. Para entender el derecho civil necesitamos consultar la obra de Rojina Villegas y en eso creo que coincidimos todos. Entonces, nuestro reconocimiento para él. En segundo lugar, tenemos a un jurista holandés, don Guillermo Floris Margadant. ¿Por qué lo citamos como consolidador dentro de lo que es el Estado mexicano? Si es holandés, de Países Bajos. Bien, don Guillermo, quien realizó una de las mejores recopilaciones de la historia del derecho mexicano, además de su gran obra que todos conocemos en el derecho romano. Entonces, es en este caso ese recopilador de todo ese desarrollo histórico de la historia del derecho mexicano, con obras didácticas
donde maneja gran pedagogía, un estilo muy personal para transmitir todo ello. Es entonces un holandés quien ha escrito la mejor obra de historia del derecho mexicano que hay en nuestro país. Un gran mérito entonces en lo que es esa compilación y ese aglutinar todo ese conocimiento, obvio, con su aportación y su comentario a todo ello. Don Mario de la Cueva, el gran científico del derecho. En Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional, en el campus de Ciudad Universitaria, hay diversos circuitos. Uno de ellos, el que atraviesa el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lleva precisamente por el nombre de don Mario de la Cueva, quien, además de su obra en Derecho Laboral, fue rector de esta universidad. Un rector muy simpático que llegaba y se estacionaba en el estacionamiento de estudiantes siendo director y tenía un famoso automóvil compacto Volkswagen, era del año 57, 58, era rector allá por los años 60 y seguía llevando su mismo vehículo. Un hombre de extraordinaria sencillez y en este caso constructor del conocimiento jurídico con esta gran obra que nos ha dado de Derecho Mexicano del Trabajo. Y desde luego, y no podemos pasar por alto la figura en el tema del derecho constitucional y del amparo del doctor don Ignacio Burgoa Orihuela, quien nos ha legado precisamente esta obra didáctica por excelencia, así como sus obras de derecho constitucional, de garantías individuales, lo que es una obra también interesante llamada El Juicio de Cristo y otras aportaciones. Al hablar de una plática como el día de hoy de una Bohemia Jus, aquellos que tuvimos la oportunidad de convivir y de conocer al maestro, pues sabemos que era un bohemio, que en esas grandes pláticas que daba del juicio de amparo, de repente le daba por recitar algún poema, de repente le daba por ponerse a cantar, así era un hombre fabuloso y extraordinario, y en este caso el máximo ponente en materia de amparo. Por eso decimos aquí, forjador de jueces, de magistrados y de ministros gracias a esa gran obra. Y nos faltó quizá recientemente fallecido a don Héctor Fix-Amudio, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y sus grandes aportes a la obra del derecho constitucional. Y quiero terminar esta plática del día de hoy, esta charla, destacando lo siguiente. Tú, sí, tú, estimada o estimado colega, ya que con tu esfuerzo diario, ya sea en la postulancia, en la administración pública, en la judicatura, en la docencia, en la notaría o en la investigación, contribuyes con tu trabajo a seguir construyendo la página de los forjadores del Estado mexicano. En este caso, como jurista y dilecto en la apasionante ciencia del derecho. Por ello, para ti, para todos, mi gran reconocimiento para todos y cada uno de ustedes, estimados juristas, y sobre todo ahora que estamos a semana y días de celebrar nuestro Día del Abogado. Muchas gracias a todos ustedes de verdad por este homenaje que hacemos a todos estos consolidadores del Estado mexicano, hoy en la parte correspondiente a lo que son los juristas, esos de los cuales hemos aprendido, seguimos aprendiendo y en algunos casos hasta tuvimos la oportunidad de convivir con varios de ellos.
Agradezco de verdad a todos y cada uno de ustedes su presencia y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, comentario o precisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mensaje tan emocionante. Muchas gracias, maestro José Miguel. Gracias a todos por su presencia. Por favor, quien guste tener el material y su respectiva constancia, no olviden subir su correo electrónico aquí en Zoom o a nuestros amigos en Facebook. Muchísimas gracias. Si alguien tiene una duda, en este momento quito micrófonos para que ustedes puedan simplemente quitarlo y opinar lo que ustedes deseen. O si ustedes gustan por el chat. Vamos a ver, tenemos algo por el chat. Alguien que tenga una duda, solo quita el micrófono y tiene el uso de la voz, por favor. No tenemos dudas, maestro. Últimas palabras y anúncienos las sorpresas de la próxima semana, por favor. Gracias. Claro que sí, maestro Jorge. Muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes, ¿no? Bien. Bueno, aquí hay un comentario en el sentido de que no se mencionó a don Mariano Otero, sí lo mencionamos junto con Ignacio Luis Vallarta, se mencionó a lo largo de la plática, don Mariano Otero, jurista jalisciense. Bien, en este sentido, bueno, iniciamos el día lunes las 4 sesiones que van a ser lunes, miércoles, viernes y concluimos precisamente el 12 de julio con el tema del juicio oral mercantil en un sentido procesal, donde abordaremos los fundamentos para su procedencia, la elaboración de la demanda, la fijación de la litis, lo que van a ser las audiencias, tanto la preliminar como la audiencia de juicio. Nos vamos a referir a las pruebas en particular, a las técnicas para formular posiciones, preguntas de interrogatorio en testimonial, en inspección judicial y en pericial. Hablaremos de la forma de intervenir y hacer el uso de la palabra en estas audiencias. Hablaremos de la sentencia, las partes de la sentencia y la forma en que podemos combatir esa sentencia. Entonces, los esperamos con mucho gusto. Lo mismo también, y ya se les hará llegar a través del correo, una innovación que hemos preparado para la siguiente semana respecto de temas selectos que van a ser comentados en una sola plática. Para esto tenemos pensado que se haga los días martes y los días jueves, donde hablaremos de temas que se abordarán en una sola sesión, pero temas que son relevantes, temas que vamos a tratar de analizar de manera profunda, que se relacionan con nuestra práctica profesional. Ya les estaremos haciendo llegar entonces toda esta información. Agradezco nuevamente a ustedes su presencia y ojalá que nos llevemos sobre todo el mensaje de esta última diapositiva que se comentó. Todos y cada uno de nosotros, como conocedores del derecho, como dilectos, como peritos en esta materia, debemos contribuir en la construcción del derecho, en la difusión del derecho, en llevarle a la gente esa ciencia del derecho que tanto se requiere en nuestro país. De nada sirve que seamos titulares de derecho si la gente no sabe que tiene esa titularidad. Sigue habiendo abusos, sigue habiendo situaciones, precisamente porque mucha gente no conoce ese cúmulo de derechos fundamentales que le otorga nuestra Constitución, los tratados internacionales y las leyes especiales de cada materia. Muchas gracias y pasen todos de verdad la mejor de las noches. Bohemia Yus, muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro José Miguel. Excelente fin de semana a todas y todos. Los esperamos el próximo lunes, miércoles y viernes con la conferencia que ya mencionó el maestro José Miguel y con la sorpresa que tenemos en los días martes y jueves. Toda la información se les va a enviar. Hacemos la cordial invitación. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima Bohemia Views. Buen sábado, buen domingo. Gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.